Buenas tardes, hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. En esta ocasión vamos a compartir una palabra a la cual yo puse por título Cartas Leídas. Basándonos en el Evangelio de Marcos, versículos 21 al 25, donde nuestro Señor nos relata o nos compara con una lámpara que debe alumbrar y no ocultarse, y a la vez nos habla también de el juzgar a los demás y el efecto que eso tiene sobre la luz precisamente que debemos manifestar. Y bueno, para comenzar decimos que nosotros estamos expuestos permanentemente a la mirada atenta de la gente, y me pregunto si en este mundo donde existe tanta confusión, tantas injusticias, nosotros inspiramos confianza en la gente por medio del testimonio que damos. Entonces, vamos a ver por qué es que decimos que somos cartas leídas. El versículo 21 dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, el Señor había estado impartiendo una enseñanza a la multitud en los versículos anteriores, y había estado enseñando la parábola del sembrador. Pero ahora él ya se había quedado solo con sus discípulos y con gente que le seguía a él de cerca, según nos cuenta el versículo 10. Entonces, en esa intimidad, en ese compañerismo, el Señor les explica la parábola del sembrador y luego comienza hablando del ejemplo de esta luz. Al estar dirigido a sus discípulos, tenemos que entender que esta palabra se aplica de lleno a nuestra vida también. Y dice que no se trae una luz para ponerla debajo de la cama, sino que la luz debe estar puesta en alto para que alumbre. El propósito del Señor es que nosotros alumbremos al mundo por medio de nuestra conducta. Ya lo dice en otra parte: vosotros sois la luz del mundo. Ahora, esto de que no tiene sentido esconder esta luz debajo de un almud, que ya hemos dicho en alguna ocasión que era un cajón de medidas para comerciar granos, ni tampoco debajo de la cama, sino que tiene que estar en alto,
tiene que estar en evidencia. Nosotros no podemos ocultarnos, sino que debemos manifestarnos al mundo a través de buenas obras. Debemos nosotros manifestar las bondades de Cristo en nuestra vida. Ahora bien, los sacerdotes, los maestros de aquel entonces, los judíos, puede que tuviesen cosas buenas, pero había algo que tapaba lo bueno que pudieran tener, y que era un manto total de tradiciones, de enseñanzas humanas, que el Señor no les había mandado. Y no es el caso nuestro. Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Nuestra conducta tiene que ser en realidad una buena conducta. Debemos ser ejemplos a través de la forma en que nos comportamos. Y si nosotros tuviésemos algún pecado oculto, debemos saber que tarde o temprano, dice la palabra del Señor acá, saldrá a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Es por eso que nosotros lo peor que podemos hacer es ocultar nuestras falencias, nuestros pecados delante del Señor. Porque dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El mantener pecados ocultos produce estancamiento en la fe. No se puede crecer si hay pecados ocultos en nuestra vida. Obviamente que a la vista del Señor está todo totalmente visible, pero nosotros necesitamos ser sinceros con el Señor y confesarle a Él. Si tuviésemos algún pecado, confesarlo para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Confesar y apartarnos. Ahora bien, puede ser que ya después de un tiempo en el Evangelio no tengamos quizás pecados groseros, pero podemos tener pecados en el corazón, en los pensamientos. Y vemos que para Dios no hay pecados chicos y pecados grandes. El pecado es pecado y es un obstáculo para la bendición. Nosotros vemos que en la historia bíblica, en el libro de Samuel, nos encontramos con el rey David transportando el arca hacia la ciudad de Jerusalén, y él, junto con la gente que lo acompañaba,
venían alabando al Señor, danzando, dice la Biblia, con toda su fuerza delante del Señor, humillándose delante de Dios por la alegría que tenía David y la gente de que el arca de Dios por fin estuviese donde tenía que estar, en la ciudad de David, en Jerusalén. Pero dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y Mical lo menospreció en su corazón a David. Fíjese cómo serán de graves los pecados del corazón, que son muchos. Si tuviésemos que enumerarlos, hay envidias, orgullo, menosprecio por los demás a veces, distintas cosas que pueden haber en nuestras vidas, malos pensamientos hacia los demás. Y dice que este menosprecio que sintió, que tuvo Mical en su corazón, le costó a ella no tener hijos hasta el día de su muerte. Lo dice el versículo 23 de Segunda de Samuel, capítulo 6, simplemente por haber menospreciado a su marido, al rey David, por haberlo menospreciado en su corazón. Debemos cuidar, como dice la palabra, por sobre todas las cosas, nuestro corazón, porque de él mana la vida, o puede manar también los malos pensamientos, el pecado. Y dice el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Después de haber dado el ejemplo de la luz que tiene que alumbrar, que estar puesta en alto, en evidencia, que no se puede pasar desapercibido siendo hijo de Dios, porque tarde o temprano cualquier cosa que hubiese será manifestada, saldrá a la luz. Y dice el Señor, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay formas de oír. Podemos oír la palabra con una actitud descuidada y no darle importancia a lo que el Señor nos está diciendo. O podemos escuchar la palabra y guardarla, atesorarla en nuestro corazón, como Samuel, que dice la Biblia que él no dejaba palabra de Dios caer al suelo. En otras palabras, no dejaba que las palabras de Dios caigan en saco roto. Y el versículo 24 dice, mirad lo que oís, mirad lo que oís. Resulta que nosotros podemos escuchar varias cosas, no tenemos que elegir a qué le vamos a prestar oído. Por eso
mirad lo que oís, dice el Señor. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos juiciosamente, la escuchamos con atención y con la disposición de ponerla por obra, entonces nuestra vida va a ser edificada. Pero si nosotros escuchásemos en lugar de la palabra de Dios chismes, murmuraciones, calumnias y todo ese tipo de cosas acerca de nuestros hermanos, entonces nosotros vamos a ser llevados, inclinados a juzgar a los demás, porque prestamos oído al chisme, a la murmuración, a estas cosas. Y el Señor dice, mirad lo que oís. En otras palabras, el Señor no quiere que escuchemos este tipo de cosas, sino más bien que dediquemos nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios y escucharla con una actitud expectante y la disposición de ponerla por obra. Porque dice también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, serás medido. Si entramos en esa situación de juzgar a los demás, lo único que vamos a lograr es que después seamos juzgados nosotros. Es una ley del reino. Si juzgamos, vamos a ser juzgados. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Si somos misericordiosos, alcanzaremos misericordia. Hablando en criollo, lo que uno siembra es lo que cosecha. Pero aparte, dice, con la medida que medís os serás medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Aparte de estar juzgando y ser juzgado, se va a añadir lo que hemos escuchado y no lo hemos puesto por obra. Vamos a recibir más juicio, si se quiere, del que podamos haber hecho de otras personas. Por eso es necesario que nosotros apreciemos a nuestros hermanos, a los líderes, con una mirada favorable, una mirada positiva. Y es cierto que tenemos falencias y cosas que tal vez puedan no resultar agradables, pero dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces no debemos mirar a nuestros hermanos con una actitud de juicio, de jueces. Y dice el Señor y advierte, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Resulta ser que si nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos enriquecemos y nos perfeccionamos, vamos a poder ser luz. Pero si nosotros dedicamos nuestro oído a
a las cosas que mencionábamos antes, nos vamos a inclinar a juzgar, a ser juzgados, y en lugar de progresar en la fe, vamos a estar patinando siempre en un mismo lugar. Así que el que tenga luz, por eso dice, pero al que tiene, se le dará. Porque dice la Biblia que de la plenitud de Cristo tomamos todos y gracia sobre gracia. Si tenemos una vida de bendición para nosotros mismos y para los demás, entonces Dios seguirá añadiendo gracia a nuestra vida para que seamos cada vez mejores. Pero si nosotros no, dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, yo me imagino acá a una lámpara que prácticamente ya no tiene aceite, porque antes era la iluminación por lámparas, el combustible era el aceite, lo que simbolizaría en nuestra vida el Espíritu Santo. Si nuestra lámpara se está quedando vacía, si tenemos más de chisme, de juicio, de murmuraciones, y no nos ocupamos de nosotros mismos, entonces nuestro aceite va a empezar a consumirse hasta que ya no nos quede nada. Es una advertencia que nos hace el Señor. Entonces, en conclusión, Pablo dice en 2 de Corintios 3:2 que somos cartas leídas por todos. Estamos expuestos permanentemente a la mirada de todos los que nos rodean. Y Mateo 5:14 dice, una ciudad que está edificada, asentada sobre un monte, que está puesta en eminencia, no se puede ocultar. Entonces, lo que a nosotros nos conviene es procurar verdaderamente una vida agradable al Señor, y nos preguntamos entonces qué tiene que ver el juzgar a los demás con el hecho de que somos cartas leídas. Bueno, es muy sencillo. Si nos ocupamos de juzgar a los demás, no nos vamos a ocupar de nosotros mismos. Estaremos, en cierta manera, igual que los fariseos. Debemos ser benevolentes con nuestros hermanos y ocupar más tiempo en observarnos a nosotros mismos, de tal manera que procuremos mantener nuestras lámparas encendidas y que podamos alumbrar con buenas obras en este mundo que necesita tener luz en medio de tantas tinieblas, tanta maldad. Si nosotros damos buen testimonio, nuestro Dios va a ser glorificado. Que Dios nos ayude por medio de nuestra disposición de perfeccionarnos a través de la oración, a través de la palabra, de escucharla con seriedad y con la actitud de querer ponerla por obra y orar a Dios para poder
aplicarla a nuestra vida, esforzarnos en mejorar siempre, que Dios nos ayude y para que de esta manera Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga a todos los hermanos, hermanas que puedan haber escuchado esta palabra, y también aquellos que no lo han podido hacer, que puedan hacerlo más adelante. Que Dios les bendiga y será, si Dios quiere, hasta la próxima semana.